Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Hoy un lunes más, gracias a Dios, y como ha sido así durante los últimos casi 2 años y medio, gracias a su preferencia, gracias a sus comentarios, gracias a que ustedes nos siguen. Hoy un lunes bastante especial para liguistas, para madrileños, para sapricistas no tanto, mucho menos para los heredianos, pero bueno, podríamos hablar largo y tendido de fútbol con el invitado que hoy tenemos acá, con quien vamos a hablar un poquito de fútbol, pero solo muy poquito, porque hoy el tema que nos trae acá es otro que es bastante más serio. No estoy diciendo que el fútbol no sea serio, pero vamos a hablar de un tema más serio que es el tema de salud, especialmente algo que tiene que ver con enfermedades vectoriales que vienen siendo un problema, como suele suceder todos los años, pero este año pareciera que hay principalmente problemas en algunos lugares. Y vamos a hablar de un tema del cual ustedes también habrán tenido noticias por parte de la prensa, que es el caso del metanol, que ha cobrado bastantes vidas, desafortunadamente este año. Tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Marín Rodríguez, quien es el director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. De hecho, estamos en su oficina, en la sede principal del ministerio, acá cerca del distrito de la Merced, cerca de la iglesia de la Merced. Bienvenido, Rodrigo. Es un placer tenerte acá con nosotros. Profe, ante todo, pues gracias. Primero, tengo que reconocer, bueno, tengo que decirlo públicamente, que el doctor Romero, pues fue mi profesor de la maestría de epidemiología. Le guardo un grato recuerdo y además de profesor, es una de mis personas a las cuales le consulto cosas y además es mi amigo. Entonces, por ahí pues vamos. Segundo, pues es un honor también que trabajes en radio. Es decir, me encanta eso, sobre todo que hagas radio, porque la radio es bonita, la radio es compleja también, ¿verdad? Y la radio, ahora medio radio Facebook Live. Con Facebook Live, pues es también un poco más dinámica y un poco más compleja, ¿verdad? Y te felicito por ese paso que hiciste en el tema de esto de la radio y el Facebook Live, y aquí estamos para lo que quieras. Además, te voy a pedir un favor, es decir, tú me invitaste a tu programa y yo puedo una invitación. Sí, nada más que usualmente nosotros a los invitados, por lo que les damos es una tacita de café. Hoy estoy más bien jugando de visitante aquí. Estoy jugando de visitante aquí con Rodrigo en su oficina. Usualmente tenemos que decir que Rodrigo tiene su programa de radio hace muchos años ya. Y a los invitados, vamos, hay una comidita, Exacto, hay una bebidita. Yo no lo he perdido por pura vagabundería. Pero bueno, como siempre, y yo creo que de todos modos ya tenemos una previa, amistad y de colegas, pero bueno, ustedes notaron el tono que no es muy típico. Entonces, ¿dónde nace Rodrigo? Mira, Rodrigo Marín nace el 15 de agosto, que es Día de las Madres aquí, lejano en 1971, tengo que decirle, hace 48 años, en un pueblo que se llama Cuba, que se llama Sanctis Spiritus, que en latín es Espíritu Santo, ¿verdad? Nací en la madrugada, ¿verdad? De una familia, diría, normal, ni muy ni rica, en una Cuba que pues comenzaba un proceso de cambio, es decir, la revolución cubana fue en el 59 y no, yo nací en el 71. A mí me tocó pasar por todos los procesos de pocas cosas que había, es decir, todas las limitaciones habidas y por haber, pues me las he pasado, o las pasé en Cuba. De hecho, incluso, pues hasta el periodo especial. Luego,
Estudié en mi pueblo natal, es decir, le hice la primaria en mi pueblo natal, hice la secundaria básica y el preuniversitario, que es junto en Cuba. Pues hice la secundaria desde séptimo, octavo y noveno acá. Lo hice en una ciudad cerca de Santi Espíritus, que se llama Santa Clara, una de las mejores escuelas de Cuba. Y luego, pues, en décimo, 11 y 12, pues lo hice en mi pueblo natal, en Santi Espíritus. Y la medicina la estudié en Santi Espíritus también, ¿verdad? Bueno, entonces, para los que no conocemos Cuba, pareciera que Espíritus es más que un pueblo, es una ciudad. Es una ciudad de aproximadamente, es decir, en total tiene como medio millón de habitantes. Es una ciudad grande. Sí. Que por cierto, te digo algo, de ahí también es Ignacio Santos, okay, el periodista de Canal 7. Ok. Entonces, bueno, vos haces en Cuba primaria, secundaria, universitaria, te graduaste médico. Me gradué de médico, prácticamente tuve poco, es decir, trabajé poco en Cuba, ¿verdad? Y luego pues llego a Costa Rica en el año 1998, tengo que pasar por todo el proceso de reválida del título. Y hay una serie de historias interesantes. Sí, hay un montón de, sí, un montón de historias. Y termino la prueba y me toca hacer el servicio social en uno de los mejores lugares del mundo. Es decir, uno de los lugares que hoy creo que me siento parte. Es uno de los lugares donde más me relajo en mi vida personal, en mi vida privada, e incluso que casi está a la par de ir a mi pueblo natal, que es Talamanca, que es Puerto Viejo, donde tuve la posibilidad de hacer mi servicio social. Ahí trabajé varios años, trabajé como médico asistencial en la clínica de Home Creek, en la clínica de Bribri. Vivía en Puerto Viejo, también tuve la posibilidad de trabajar en la clínica de Zixaola. ¿Eso en qué años fue? Del 98 al 2005. Bueno, del 98 al 2005. Estamos hablando de prácticamente 20 años. 20 años. Era muy diferente ese Puerto Viejo al de hoy. Ah, no, sí, pero una barbaridad. Es decir, sí, hay una anécdota que es increíble. Es decir, mira, me demoré 3 meses en cobrar dinero, es decir, en cobrar el salario. Y cuando iba a cobrar, es decir, cuando me decían, ¿qué tienes dinero en la cuenta? Es decir, porque te pagaban por una cuenta. Se habíamos demorado 3 meses en pagarme. Le debía a todos los santos y a todas las vírgenes del pueblo, ¿verdad? Todos los restaurantes, todas las sodas. Y cuando llego a cobrar, había una fila, pero te estoy hablando de infernal, ¿verdad? Ajá. Pero infernal. Y eran los viernes, entonces no pude cobrar el viernes, me fui en blanco ese fin de semana. Voy el lunes y una fila infernal, martes una fila infernal, miércoles una cosa de locos. Y entonces le dije al señor Carlos se llama, el del Banco Nacional, en ese momento, el único banco que había en todo Talamanca, le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para yo ser tu amigo? Y me dices, ¿por qué? Digo, es que mi hermano, tengo plata en el banco, pero no lo puedo sacar. Entonces, todavía mantengo una gran amistad con él, ¿verdad? Tengo una gran amistad con él. Creo que es de los pocos chorizos que he hecho, es decir, porque él me llegaba a mi consulta y yo le daba las recetas y yo llegaba al banco y él me pasaba. Sí, estamos hablando de un Puerto Viejo. Vamos a ver, inclusive tendrás que haberte dado cuenta que ahí cerca de Playa Negra hay en una de esas entradas hay una serie de casas de playa de muchos turrialbeños. En ese barrio viví, okay, en el barrio de los turrialbeños. Conocí un montón de personas de Turrialba y es increíble, tienes toda la razón. El barrio de los turrialbeños, ¿sí? Por, ¿cómo se llama esa? Bueno, Playa Negra, pero había un bar afuera que ahora no me acuerdo. Es increíble que no me acuerde cómo se llama ese bar-restaurante que había afuera. De chocolate, o no me acuerdo ahora cómo se llama, de Maritza, o no me acuerdo ahora cómo se llama el del señor, pero siempre pasaba por ahí. Me acuerdo el primer día que fui a trabajar, estaba cayendo un aguacero, pero una cosa así, de los que caen ahí. Yo no tenía paraguas, ¿verdad? No tenía nada. Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o qué hago? ¿Verdad? Bueno, llegué ensopado lleno de agua, es decir, con todo el agua. Todo mojado a mi consulta, pero di la consulta y de verdad que una de las cosas más gratificantes que tengo como persona es que todavía hay muchas personas en Puerto Viejo y en Talamanca en general que se acuerdan de mí positivamente, algunos seguramente negativamente, pero la mayoría positivamente, en todos los lugares, pero como te digo, en todos los lugares, en todos los lugares.
Sí, efectivamente yo tengo que estar de acuerdo con Rodrigo de que Talamanca, que dicho sea de paso, y desafortunadamente es uno de los cantones con el índice de desarrollo social más bajo en Costa Rica, es uno de los lugares más bellos de visitar. Sí. De hecho, tiene playas paradisíacas, no podemos hablar Que de me Talamanca, perdonen los demás, pero tiene las mejores playas de este país. pero ir a Manzanillo, que es para mi gusto lo más parecido al paraíso puesto sobre esta tierra. Ajá. Manzanillo, Punta Punta Uva. Uva, Cahuita, Sí, Puerto sí. Vargas, Puerto Viejo mismo, ahí en el Sí. centro. Es un lugar cosmopolita donde se puede comer delicioso. Hoy sin discusión, ¿verdad? Es decir, Delicioso. yo te puedo decir que una de las cosas buenas y malas que tengo es que tengo buena boca, es decir, buen bozal. Y te digo sin que me quede nada por dentro, porque he tenido la suerte, gracias al Ministerio de Salud, gracias a Costa Rica, visitar muchísimos países y buenos restaurantes. Y créeme que entre los 10 mejores restaurantes que he visitado en mi vida, seguro que hay 3 de Puerto Viejo. Y en el número 1 hay uno, seguro. Ah, sí, pues yo tengo que decir que cada vez que nos damos una vueltita por allá, doña Marce y yo, disfrutamos muchísimo de comer, se come delicioso. Hay para escoger francés, italiano, japonés, coreano, chino y caribeño, por supuesto, un montón. Así que... Tengo que hacerte otra anécdota. ¿Sabes qué? Se me pegó tanto, es decir, el italiano en Puerto Viejo, que muchas veces cuando estoy cabreado, por suerte, las malas palabras que hablo, la hablo en italiano. No las decís en, no, entonces no las decís posiblemente en no me entienda nadie, pero estoy bien cabreado. Bueno, pues es parte de la vida de Rodrigo Marín. Me interesaría mucho que nos contaras un poquito de esa faceta tuya en la radio. ¿Cómo es que nace? Es muy interesante, tengo que decirlo. Para mí fue muy curioso cuando nos conocimos y comenzamos esta relación de amistad y me di cuenta que era aficionadísimo al Real Madrid, socio del Real Madrid. Así es. Socio del Real Madrid, como se dice, overseas, ¿verdad? Y aparte de eso, aficionadísimo al fútbol, yo soy un cubano aficionado al fútbol. Bueno, ahora Marcela Hernández nos dice que los cubanos también pueden jugar fútbol y meter goles. Pero esa faceta de radio, ¿cómo nace? Vamos a ver. Llego aquí en el año 1998, como te dijo, con una mano adelante y otra atrás. Creo que no tenía ni $200, ¿verdad? Y había, ¿cómo se dice? Estudiado fútbol en mis tiempos libres, pero te estoy hablando desde los 12 años hasta que llegué, ¿ok? Posiblemente en ese momento, creo que había, pues, casi con toda seguridad, muy pocas personas pudiesen saber nombre, apellido, día de nacimiento, etcétera, etcétera, de los futbolistas internacionales, ¿verdad? Y también de los beisbolistas, etcétera, etcétera, porque era como un hobby que tenía de niño, ¿verdad? Entonces, llego aquí a Costa Rica, no tenía nada que hacer, y un día conozco a Víctor Alfaro, quien es hoy el presidente o el vicepresidente de la Federación de Fútbol, fue empresario de las Salsas Alfaro. Le debo un favor tremendo porque en ese momento nos conocimos de forma casual y me llevó a un programa de Iván Chavarría Díaz. Ajá. Y ahí empezamos a hablar yo y don Iván de fútbol. Él le hizo la misma pregunta: ¿qué sabe un cubano de fútbol, verdad? Y le dijo: solamente quiero que lo escuches, ¿verdad? Y si no te gusta, yo pago la cuenta. Y si te gusta, tú me pagas la cuenta. Bueno, estuve con Iván casi un año, todavía lo recuerdo. Y luego, pues, prácticamente todo el año 98, y hacíamos comentarios de fútbol internacional y todo. Un día, pues, me fui a trabajar, tuve que ir a Talamanca, tuve que dejar la radio. Me hacía mucha falta la radio, me pasé casi 10 años sin estar en la radio. Y un día Ignacio Santos va con Román Fallas, también un empresario, un trabajador de Canal 7, uno de los dirigentes, es vicepresidente del Saprissa. Me dice: nos vamos yo, Ignacio y Román a una playa allá en Puerto Viejo. Ignacio tiene la osadía, porque es la osadía, de decirle a Román que si me hace una pregunta de fútbol internacional y si no la sabemos, si yo no la sé, él paga la cuenta, o viceversa. Y Román dijo: cubano, me lo jamoneo.
¿verdad? Y al final fue el Román el que pagó la cuenta y él mismo me dijo, ¿por qué no haces un programa de televisión, no de radio? ¿Ok? Me hicieron las preguntas de quién quiere ser millonario. Yo no sabía ni qué iba a hacer y contesté varias de las preguntas, no todas. No le quiero quitar mérito absolutamente al programa, pero me guían como para hacer un programa de televisión. El programa de televisión no cuajó y ahí conozco a Lázaro Malvares, mi gran amigo, todos deben conocer en el tema del boxeo, y comenzamos a hacer un programa de radio hace 10 años que se llama hace Pasión Deportiva, ¿verdad? Y en el primer momento lo queríamos hacer un eslogan que no solo de fútbol vive el hombre, solo íbamos a hablar de fútbol internacional, de fútbol de Champions, de la Liga Española, las principales ligas y de otros deportes. Es decir, dale cultura a Costa Rica de otros deportes. Nada de fútbol nacional. Nada de fútbol nacional. Es decir, fútbol nacional casi nunca tocamos el tema en mi programa. Casi nunca. Para eso hay otros programas. Hay muchos expertos de fútbol nacional y casi nunca tocamos el tema. Y bueno, y me siento orgulloso porque por el programa nuestro han pasado desde estrellas internacionales como los cubanos Javier Sotomayor, que todavía tiene un récord del mundo, Don King, el empresario del boxeo, también ha pasado por nosotros Mireya Luis, una de las mejores voleibolistas del mundo, también cubana, el campeón del mundo y campeón olímpico Alberto Juan Toreno, otro cubano, y también deportistas costarricenses como Andrea Vargas, Hanna Gabriels, Tiquito Vázquez, es decir, todas las grandes figuras de Costa Rica en los últimos años han estado en alguna manera en Pasión Deportiva. Y eso me llena de muchísimo orgullo, ¿verdad? Los mismos que empezamos, excepto Brian Vindas, que está haciendo otro programa y que se había mudado y todo. Es decir, nunca votamos a nadie ni nada. Es decir, hemos seguido Julio Naranjo, Lázaro Malvares y este servidor. Hemos incorporado un montón de personas. Hemos tratado, por ejemplo, que expertos de deporte costarricense pues también estén con nosotros. Ahora están ustedes en Teletica Radio. Estamos en la 91.5 FM hace 2 años. Ajá. Pasé por 100.7, después por 89.1. Y ahora, me acuerdo la primera negociación que hice con 100.7, el señor nos dijo, solo ponía música. Ajá. Y entonces poner un programa de deportes y cubanos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y el señor dijo, y nos tenía que regalar un par de meses, porque no teníamos plata. Les iba a cobrar barato, Sí. tanto que hasta les regaló. Exacto, nos regaló no un mes, y nos regaló 4 meses. Y ahí empezamos. Los primeros patrocinadores todavía me deben el dinero. Eso es verdad también. Bueno, pero no como el viejillo que vendió la vaca y venía muy contento y dice, no me pagaron, pero Sí. lo vendí bien caro. No te pagaron, pero cobraste caro. Exacto, y luego pues hemos tenido la fortuna de estar 10 años, hacer un negocio cualquiera, es decir, de vender confites en una calle, hasta la mejor empresa del mundo entero, ¿verdad? Durar 10 años en lo mismo, sí, es duro. Es sobrepasar lo que usualmente se dice que es la sobrevida media de una empresa, que es los 3 años para una empresa pequeña y 5 años para una empresa mediana grande. Así que estamos hablando entonces, bueno, le mandamos saludos a Ani Torres, un amigo del Ministerio de Salud en Pérez de León. Saludos a la gente de Pérez de León. ¿Sabes cómo le dicen a la gente de Pérez de León? ¿Cómo? La Dos Pinos. Siempre con algo mejor. Bueno. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Sí, bueno, pues saludos a las personas que nos están haciendo el favor de vernos a estas horas y escucharnos hasta ahora. De cualquier manera, pueden reproducir este programa en el Facebook de Leiner Vargas Alfaro, a quien precisamente le enviamos un saludo hasta España, está en Madrid, está haciendo una pasantía de unos meses en la Universidad Complutense, no es poca cosa, hasta allá en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Complutense, mi compañero de programa y a quien mandamos un saludo. Bueno, Rodrigo, ya para entrar en tema, estás en un puesto de altísima responsabilidad. De verdad. Estás en la Dirección de Vigilancia de la Salud. Y para quienes, bueno, muy probablemente cuando estás en esta posición, no es nada extraño que doña Amelia Rueda te llame a las 6 de la mañana para preguntarte una cosa, la prensa te llama. Yo soy testigo de que quiero hablar con vos y no puedo porque estás atendiendo prensa, porque estás atendiendo al ministro, a la directora general de salud, al presidente ejecutivo de la caja. ¿Cómo se mueve
esto de la vigilancia de la salud en Costa Rica? ¿Cómo es la estructura y qué es lo que permite llevarle el pulso al sistema de salud costarricense? Vamos a ver, es una de las direcciones más complejas, es el trabajo más complejo que he hecho en mi vida, esa es la verdad, que necesita mucha más, necesitas capacidad, pero lo que más necesitas es una vocación y un deseo tremendo de hacer siempre las cosas mejor, ¿verdad? Y siempre cuando miras para adelante y miras para atrás y tú dices, si miras para atrás, ves que tu trabajo puede dejar enfermos y puede dejar, es decir, lo que hagas o no hagas puede cambiar la línea de la salud en tu país, ¿verdad? Y esto es muy importante, no solamente en Costa Rica, sino puedes afectar a otras personas. Es un trabajo extremadamente complejo que tiene que ver no solamente en vigilar todos los eventos de salud que están en el país. Ayer, por ejemplo, cuando estaba el POAS en erupción, ya yo tenía una alerta. ¿Y qué significa? Pues pueden ser salud es el completo bienestar biopsicosocial. Entonces, imagínate, hasta yo estaba preocupado que vivo bien largo del POAS, así que cómo se podrán estar las personas que están cerca, que tienen que ver con los negocios, etcétera, etcétera. Es decir, de cualquier persona que iba a generar dinero o ingresos hoy por el volcán Poás hasta las personas que directamente fueron afectadas y lo que puede pasar. Es decir, desde cualquier cosa, desde un evento, es decir, de una enfermedad o un factor de riesgo, todo tiene que ver con vigilancia de la salud, ¿verdad? Y de ahí, pues, tomar decisiones que ojalá que todas o casi todas sean correctas, ¿verdad? Es decir, en cuanto a acciones que debemos hacer, desde bajar a una persona de un avión, no permitir a una persona viajar en un avión porque puede contagiar a enfermos, visitar una cárcel, ir a una montaña, ir a una playa, medir agua, es decir, ver problemas en los hoteles, desde los más malos hasta los primeros en este país. Es decir, tiene que ver con muchísimas cosas el tema de la vigilancia y la salud, con muchísimas enfermedades, con muchísimos eventos. No solamente lo hace Rodrigo Marín, lo hace un equipo en el Ministerio de Salud a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, que es donde están las fuerzas de verdad, que lo hacen prácticamente, que te van masticando todo para que tú puedas darle forma a las cosas aquí y que el pueblo pues entienda. Entonces estamos hablando de una estructura, podríamos decir que una estructura piramidal. Exacto. Donde en la base tenemos a nivel local una serie de personas que se encargan de hacer esto que vos decís de ir a las cárceles, ir a tomar muestras de agua, ir a cualquier, vamos a ver, a cualquier negocio donde se venda comida, Exacto. donde se procesen alimentos, porque hacer cumplir la ley. Sí, y ahí se va subiendo de lo local a lo regional hasta llegar a lo central. Ahora, cuando estamos en una situación como la actual, estamos bajo el efecto del niño y entonces pero es un niño un poquito atípico, ¿verdad? Es un niño un poquito atípico, entonces vos, que de hecho sea de paso para nuestros amigos, por cierto, saludos al doctor Víctor Manuel Montenegro, también. Saludos, de verdad. Buen amigo. Vos que usualmente has trabajado lo de las enfermedades vectoriales, pues tal vez vos hubieras esperado un niño con cierta casuística y con cierto comportamiento de las enfermedades vectoriales, que hoy vamos a hablar un poco de Zika, de dengue, de malaria, chikungunya, pero resulta que no se te comporta el año como vos lo esperabas. Y entonces, ¿cómo es cómo está la situación ahorita? ¿Qué podemos o cómo se ha comportado y qué podríamos esperar y qué acciones está tomando el ministerio? Mira, este año, por ejemplo, en dengue, América, el peor año de la historia fue el año 2015 y el anterior peor fue el 2013. En Costa Rica fue un año muy malo el 2013, el peor año de la historia, 49.993 casos. El 2015 fue malo también, con casi 30,000 casos. Y este año, luego de 2 años de paz, por decirlo así de alguna manera, el país comenzó, es decir, ha estado como estable con un aumento con relación al 2018, que dicho sea de paso, 2017 y 2018 fueron de los mejores años de la historia en cuanto a notificación de casos. Entonces ha sido estable. De hecho, hasta la prensa y todo me llama, doctor, pero ¿qué está haciendo diferente?
ha sido atípico porque el resto de los países de América están explotados de dengue. De hecho, 5 de los países con mayor tasa de incidencia, 4 son centroamericanos. Es decir, está Brasil, está Guatemala, está Nicaragua, está Honduras y está El Salvador. Es decir, la mayoría de los casos en el Caribe, excepto El Salvador, que tiene Pacífico, la mayoría de los casos en el Caribe nuestro también, es decir, el caso de Sarapiquí, el caso de Guásimo, es decir, de Siquirres hasta Sarapiquí tenemos problemas en la zona norte también nuestra, y algunos casos aislados en Chorotega, por ejemplo, en toda la provincia de Guanacaste y algo en el Pacífico Central. Es decir, este año ha sido un año que yo diría es un año atípico para Costa Rica, porque se esperaba un año peor, y si lo comparamos con el resto de los países de Centroamérica e incluso de América, es decir, estamos súper bien. De hecho, hoy en la mañana recibí como 2 o 3 llamadas, incluyendo 2 periodistas de otros países y un colega que me decía, dime qué estás haciendo diferente en Costa Rica. Bueno, yo creo que además de que tengo un equipo de trabajo buenísimo a nivel nacional, a nivel local, regional y nacional, también la Negrita de Los Ángeles nos ha ayudado bastante, esa es la verdad. Porque normalmente es un año que en los demás países, por mucho que han hecho y por muchas cosas buenas que han hecho, pues no les ha ido bien. De hecho, es el peor año con relación a muertes. El caso de Honduras, 150 fallecidos. El caso de Nicaragua con muchos por dengue, muchos fallecidos en Nicaragua. Solo decirte, por ejemplo, en este caso, la semana pasada cerramos con 5.200 casos. Nicaragua más de 90.000. Es decir, 90.000 casos. Honduras más de 70.000. El Salvador casi 20.000. Guatemala 25.000. Ahora, para quienes no, vamos a ver, para quienes no conocemos un poco de epidemiología, y entonces estamos hablando de, bueno, cerramos con 5.000. Estamos en la semana epidemiológica 37, 38. 37, 38. Usualmente para esta época, que es cuando estamos adentrados septiembre, deberíamos de haber esperado típicamente un bombazo. Unos 20, 25 mil casos por lo menos. Tienes toda la razón. Más o menos. O sea que estamos en una quinta parte hasta ahora, más o menos, de lo que podríamos haber esperado. Ahora, ¿no te produce un poquillo de susto? Claro, todos los días hago una reunión. Primero yo me pregunto yo mismo. He revisado los sistemas de vigilancia de dengue. Ahí está Dani, el equipo es decir, para ver si estamos notificando bien los silencios epidemiológicos en Guanacaste. Ojo que hay dengue en Nicaragua. Por favor, todo el mundo que esté al tanto de los casos. Si hay tantos casos, ¿por qué no tenemos tantos casos nosotros? Es decir, la alerta en todo el país está. Pero me dicen, por ejemplo, en Guanacaste, hey, doctor, no hay, ¿qué quiere que haga? Es decir, no hay casos, ¿ok? En el Atlántico sí tenemos, en el Caribe tenemos un aumento de casos importante. Costa Rica históricamente también ha sido un país que no ha tenido tantos fallecidos, ¿verdad? Tenemos mucha notificación, pero no tenemos tantos fallecidos, ¿ok? La atención en Costa Rica es rápida. Por ejemplo, en Honduras, pues desgraciadamente e increíblemente estaban solicitando ayuda incluso hasta para Drapo y Suero Oral. En Costa Rica, gracias a la Caja del Seguro Social y a la Rectoría del Ministerio, eso es prácticamente imposible. Es decir, que no tengamos nosotros recursos como esparadrapo y Suero Oral, de verdad que es apague y vámonos. Me dicen un buen oyente que hay problemas con mi micrófono, que se escucha un poquito bajo. Voy a cambiar, pero no hay problema, porque como tengo aquí a un experto en radio, entonces lo voy a dejar hablando. Pero le voy a dejar la preguntita mientras voy a traer el otro micrófono. Eso está pasando con dengue. Pero, ¿y qué está pasando con las otras enfermedades? ¿Qué está pasando con Zika, que en un momento nos pegó un sustote? ¿Y qué está pasando con chikungunya, que andan más o menos por ahí como hermanitas? Ok, con chikungunya en Costa Rica no tenemos notificación desde el año 2016, es decir, no somos capaces, perdón, sí tenemos notificación, no tenemos aislamiento viral o detección del virus desde el año 2016. Recordar que chikungunya empezó en el año 2014. Y con relación a Zika, sí hemos tenido notificación de casos, pero una disminución con relación a los años que tuvimos casos. ¿Qué puede haber pasado con chikungunya y con Zika? Bueno, esto es, chikungunya y Zika ya pasaron por Costa Rica, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que les dio a muchas personas nos dio Zika. Y cuando digo nos dio, no tuve síntomas, pero voy a pensar que puedo haber sido asintomático. Estaba yo en el pleno, ¿cómo se llama esto? Boom del brote, metido en los lugares donde había, y es muy difícil que no me haya dado. Entonces, el Zika de chikungunya da una sola vez. Y eso es una cosa que es también como, si te dio, te vacunas de por vida, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que puede haber pasado con chikungunya y Zika, a pesar de que en otros países, si bien es cierto, también han disminuido, pues se habla también de que cuando está circulando dengue, pues el dengue como que no deja que los otros virus estén, es decir, algo así, ¿verdad? En Costa Rica tenemos una prueba que se llama Trioplex, que detecta los tres a la vez, es decir, 1, 2 y 3, no necesariamente uno solo, y entonces, pues desde el 2016 en Costa Rica no vemos la circulación de chikungunya, es decir, no aparece un caso confirmado de chikungunya por virología, y de Zika sí hemos tenido por una disminución importante. Es decir, el brote de Zika en el momento del 2016, cuando el doctor Yorka me dice, toma, te voy a dar las riendas para que evites en Costa Rica un problema, yo le dije, usted me está dando la mayor responsabilidad de mi vida. Es decir, y en ese momento, pues tomamos algunas medidas drásticas con el tema el uso de repelentes embarazadas, el uso de mosquiteros impregnados con insecticida para las embarazadas, la atención especializada a las embarazadas. Bueno, toda la campaña de medios de comunicación que se hizo, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que, pues, que tuvo un efecto, pero con relación a chikungunya y Zika, pues en este momento no tenemos tantos casos crónicos como pensaríamos en otros países. Ajá. Con el caso de chikungunya, aunque sí hay varias personas que todavía tienen, ¿cómo se llama esto?, seguimiento con especialistas, y no tenemos tantos casos de Zika, lastimosamente, de casos de microcefalia o casos de Guillain-Barré, sobre todo el tema de los casos de microcefalia asociadas al Zika en el país. Bueno, entonces pareciera que este viene siendo un buen año. Que puede ser un mal año el año que viene. Exactamente. Entonces, este pareciera ser un buen año en términos de las enfermedades vectoriales. Comparado con otros países. Sí, correcto. Comparado. Bueno, pero también comparado con nosotros mismos. Sí. Sí, comparado con nosotros mismos. Esos 5,000 casos, por ejemplo, vamos a pensar que en el peor de los escenarios terminemos con 8,000, 10,000 casos. Ajá. Nunca van a estar cerca de los 49,993, de los 35,000, de los 27,000, de los 28,000 que hemos tenido los peores años de la historia. Bueno, medio en broma, medio en serio, yo te decía en clases que no metieras miedo con eso del dengue, que el dengue mata, porque aquí nadie se iba a morir por dengue. Y vos me decías, bueno, después voy a ver la noticia que Joticas murió por dengue, y entonces todos, en lugar de llorar, vamos a reír. Es preocupante tener muertes por dengue. Sí. O sea, a pesar de que el dengue grave puede producir la muerte, es absolutamente evitable. Así es. Primero, evitable el dengue. Sí, claro. Por el mosquito. Y luego, cuando tú tienes un sistema de salud bueno, que es capaz de atender rápidamente al enfermo y darse cuenta de los síntomas, los signos de alarma, si nunca debe caer ¿cómo se llama esto?, en un dengue grave, y mucho menos en una muerte por dengue. Puede pasar que caigas en un dengue grave por la gravedad del caso, pero nunca debe hacerlo. Y no lleva tantas cosas complejas, lo que lleva es líquido, es decir, lo que lleva es atención rápida y líquido. Y estar encima del paciente. De hecho, yo tenía un profesor que me decía, el tratamiento del dengue es enzimático. Y yo pensaba que era enzima con Z, y yo decía, yo no tengo ni idea de lo que me está preguntando ese señor. ¿Y cuál enzima habrá que ponerle? Sí, o enzima, ¿por qué? Y me decía, y al final es encima del paciente. Y en Costa Rica, pues gracias a Dios tenemos un sistema de seguridad social que tiene un médico en cada lugar, un médico capacitado en casi todos los lugares, y un médico que puede derivar a un paciente a un escenario mejor, a un hospital un poco mejor, incluso a un hospital nacional. Esa es la realidad. Bueno, digamos que eso es lo que está pasando con las enfermedades vectoriales. Bueno, y con malaria, para terminar el tema. Eso te iba a decir. Ajá. Malaria, Costa Rica es uno de los ejemplos a nivel mundial. Está entre los 21 países que están en eliminación de la malaria. Hay un dato interesante que quiero comentarlo. El año pasado, de los países de América que no disminuyeron, que subieron los casos, son vecinos nuestros. Nicaragua y Panamá. Y Costa Rica en el medio se mantuvo en ese sentido.
Ahora, Tuvimos un aumento el año pasado ajá, de 108 casos. 108 casos. Que sumando el 108 del 2011 al 2017, ¿verdad? Tuvimos casi 20 casos más que lo que sumó del 2011 al 2017 en casos totales. ahora, pero tuvimos un momento de un silencio, de 0 casos. De un silencio que de hecho inclusive resultaba ser sospechoso para las Así es. autoridades mundiales en salud. Así es. No nos creían el dato. 2 años. Sí. Pero tú sabes algo, que yo creo que lo mejor que nos puede haber pasado es esto. Primero, porque tal vez la certificación no la íbamos a tener, porque al final del tercer año, cuando casi que estábamos en la certificación, pues vinieron los casos. Y lo mejor que puede haber pasado es porque nos preparamos mucho mejor, tomamos una serie de medidas que ojalá se mantengan en el tiempo, que sigamos pensando en malaria, porque es una enfermedad que ahí está, en un país tropical. Hay casos de malaria en Costa Rica. Alexander von Francis, no sé si es uno de los del año 1800, un alemán que tuvo una farmacia en Alajuela, y tú buscas malaria en Costa Rica, y ya él hablaba de los matineños, es decir, hablaba de las personas que tenían malaria en Matina, y todavía sigue siendo Matina, y sigue siendo un foco grande. Sí. Y hablaba de un pueblo, por ejemplo, Ujarrás, donde había malaria, y que toda la comunidad tuvo que pasarse a Paraíso de Cartago. Y Paraíso de Cartago porque no había mosquitos ni había malaria. Con solo subir 200 metros sobre el nivel del mar. Así es de Ujarrás a Paraíso se llama Paraíso porque no hay malaria. Es decir, Costa Rica está con malaria desde el año 1800, es decir, muchísimo antes. Bueno, muchísimo antes, pero claro. Las primeras publicaciones que hablan de malaria en Costa Rica, 1800. Y tener hoy, a pesar del aumento de Nicaragua de casos, ¿verdad? Y el aumento de Panamá de casos, de Nicaragua mucho más, con el tema este que tuvimos con Cruzitas. Con Cruzitas, sí. que es donde viene la gente en un escenario perfecto, porque es un lugar selvático, donde abren zanjos de agua para sacar oro, sí. que trabajan por la noche, y el mosquito le gusta el zanjo ese, que estén soleados. Sí, la ecología del vector ahí está. Le tumbaron los árboles. Él está como vos en Puerto Viejo. Exacto. Le tumbaron los árboles para que le entrara el sol. Sí. ¿Cómo se llama? Le abrieron los huecos y con oro. Ajá. Es decir, para que se sienta cómodo. Y además le traen personas para que los piquen. Entonces ahí está. Y además vienen de Nicaragua, donde hay alta circulación. Circulación del parásito. Y también eso ha sido un lugar muy difícil para nosotros acceder a los lugares, peligroso incluso en muchos de los lugares. Hay que ir al lugar para tú darte cuenta de la gravedad del asunto. Gravedad en el sentido de la seguridad, de la gravedad en el sentido de las acciones tan difíciles que hay que hacer ahí. El barro, tienes que dejar el carro, te deja a unos 5 o 6 kilómetros para entrar. 5 o 6 kilómetros para entrar, pero que son 20 kilómetros caminando por el barro, por la lluvia, por la montaña, es decir, es complejo. Bueno, tengo que decir que precisamente cuando se comenzó a dar esta emergencia de los casos que eran importados, que entraban por el norte, inmediatamente se reunieron las autoridades de salud, porque parte de la cosa era qué hacer para atender inmigrantes, indocumentados y todo este asunto, porque llega un febril extranjero no documentado a el sistema de salud, a un EVAIS o a una clínica o a un hospital, y entonces el sistema ¿qué hace? Y yo recuerdo... ¿Lo atiendes, no los atiendes? Exactamente, y yo recuerdo que en ese momento, bueno, estaba la anterior administración y con la doctora Anchía, que andábamos por allá, dijeron, bueno, es que esto es una cuestión de emergencia y ante la sospecha de malaria hay que hacer el diagnóstico, bueno, hay que hacer el diagnóstico, el tratamiento y todo, como si se tratase de malaria, porque no podemos permitir que esto baje. Y en eso rápidamente, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y las organizaciones locales se pusieron de acuerdo para mitigar eso que se nos estaba viniendo por ahí, y también los casos que estaban entrando por el sur. Así es. ¿Verdad? Tanto que estoy viendo aquí en tu pizarrita de los casos de malaria, y estoy viendo prácticamente un 51% de casos importados. Así es. Entonces, ¿cómo es que se está trabajando ahorita los casos de malaria? Que dicho sea de paso, bueno, Rodrigo no me va a dejar mentir,
de otros países vienen a aprender cómo manejar el tema de malaria? Bueno, mira, una de las cosas que más una de las cosas que se hizo en Costa Rica, hoy me siento muy feliz. Massive Drug Administration, MDA, se usa hoy. Antes hablar de tratamientos masivos de malaria era como hablar del diablo, ¿verdad? Estaba en contra absolutamente de todo. Pues este guajirito de Santi Espíritus y de Talamanca, por decirlo de alguna manera, que son los dos pueblos con los cuales más me identifico, pues fue a la misma Ginebra a plantear la estrategia de tratamiento masivo de drogas antimaláricos en Centroamérica como una de las estrategias para tener en cuenta. Para cortar el ciclo. Para cortar el ciclo de transmisión. Es muy difícil hoy luchar en el trópico como de Costa Rica, luchar contra el mosquito. Es decir, eliminar el mosquito es una auténtica locura, ¿verdad? Cuando tú ves la mayoría de los casos de malaria en el mundo, tú dices, ¿quiénes son los que se enferman? Es decir, ¿cuáles son las edades que se enferman? De 15 a 50 años. Uh-huh. ¿Se enferman más hombres que mujeres? No, más hombres que mujeres, ¿verdad? Y entonces no hay casi niños, no hay casi mujeres embarazadas y prácticamente todas las acciones que se hacen en el mundo son contra el mosquito dentro de la casa, rociado intradomiciliar, mosquitos impregnados con insecticidas y no están los niños afectados ni las mujeres embarazadas. Entonces posiblemente la transmisión no sea intradomiciliar, estamos tomando todas las medidas en ese sentido. Entonces, en Costa Rica se tomó en el año 2006, 2007 un tratamiento masivo que trajo consigo esas cosas. Me faltaba documentarlo y tenía más enemigos que amigos, ¿verdad? Pero cuando me sentí fuerte, lo hicimos ahora en la zona norte, es decir, hicimos el tratamiento masivo en una zona específica. Vamos a repetirlo en estos días otra vez en una zona específica y ahí están los resultados. Incluso la revista El Malaria Journal hizo el otro día una encuesta. Primera vez en la historia que el Malaria Journal hace una encuesta. ¿Está a favor o en contra del uso de las drogas masivas? Y ganó el de las drogas masivas. No por mucho, pero ganó, creo que fue un 41, un 37 y otros que se abstuvieron. Es decir, hoy... El Malaria Journal es de malariólogos. Sí, de malariólogos. Y una de las cosas que más me gustó y que estoy convencido es que si se hubiera usado en toda Centroamérica la estrategia de Costa Rica de tratamientos masivos, estratificados en los lugares, pues yo estoy casi seguro que Centroamérica hace rato estuviera libre de malaria. Ahora, estamos hablando de vectores distintos, en el caso de Zika, dengue. Cosas más complejas también. Y el anófeles por otro lado, exactamente. Migraciones, aquí tienen que ver muchas cosas, por ejemplo, parar la migración que viene del sur con otro tipo de parásito que viene del sur, es decir, el trabajo que hace la gente de la región Brunca, la que hace la gente de la Vuelta al Caribe, pero sobre todo la gente de la región Brunca, donde ve la mayor migración, por ejemplo, de africanos, de cubanos, de ¿cómo se llama esto?, de haitianos, que vienen por pura selva, con todo ese grupo de enfermedades que en Costa Rica no hay y que ellos logran captar. Luego en la región de Guanacaste, en la región Chorotega, donde prácticamente es el último eslabón para que salgan de Costa Rica, y aguantar todo ha sido un trabajo arduo de muchísimas personas y muchísimas instituciones. Bueno, de hecho, ese proceso de contención con la migración masiva fue en el 15-16. ¿16? 16. Exacto. Bueno, yo me acuerdo que vos me decías, cuando estábamos en clases, vos me decías que todos los días pasaban por las fronteras por las fronteras del sur y del norte, por lo menos 30 cubanos, o una cosa así me decías. Muchos más en aquella época. Sí, una cosa así. Se quedaron 8,000 aquí en Costa Rica en un momento determinado. Sí, yo no lo creía hasta que vi esa migración y resulta que lo que hizo fue poner, o sea, lo que hizo fue evidenciar lo que era la migración normal. Exacto. Porque a esa se le sumó esa bomba. Ese varapalo, por ejemplo. Y nos puso a toda Centroamérica en jaque, sobre todo a Costa Rica, porque por la situación social de Nicaragua, que cierra Nicaragua para que no sigan pasando. Y tuvimos, todavía, si nos damos cuenta dónde están y sabemos dónde están, no es tanto peligro. El problema, los cubanos cuando vienen de Cuba directamente no tienen problemas. Si tienen un esquema de vacunación perfecto, es decir, el sistema de salud muy parecido al de Cuba, al de Costa Rica, pero cuando vienen por pura selva, sí, es decir, ahí está fiebre amarilla, ahí vienen otras cosas que seguramente, y enfermedades que posiblemente en Costa Rica ni ya estemos pensando en ellas. Sí, inclusive alguna gente se ponía un poco quisquillosa y dicen, bueno, yo viajo al sur
y resulta que me fui sin mi vacuna de fiebre amarilla y cuando vengo al aeropuerto no me dejan entrar porque podría haber estado expuesto a fiebre amarilla, pero resulta que a estos que pasaron ahí por la frontera, tienes toda la razón. ¿verdad? Entonces, ¿por qué me lo exigen a mí y a ellos no? Bueno, hace una lucha de todos estos días en que por qué solo exigimos la vacuna de fiebre amarilla a los que viajan en avión. Ajá. Y no a los que vienen por tierra. Por ejemplo, es decir, o en barco. La ley es muy clara. Toda persona que ingrese a Costa Rica tiene que estar vacunada con la fiebre amarilla si viene de los países que tienen. Sí, uno piensa en los cruceros y todas estas cosas y uno dice, bueno, ¿Por qué ellos no y a otros? Sí. Tienes toda la razón. Entonces son cosas que me imagino que en tu caso particular, que sos un apasionado de la malaria, principalmente de la malaria, sí, tengo que decir, es un tema que ahora que tenés que ver con todas, probablemente revisar el protocolo para fiebre amarilla y para otras enfermedades es interesante. Finalmente, en el tiempo que nos queda, Rodrigo, vos sabés que en radio el tiempo vuela, en televisión más. Yo creo que ustedes habrán visto, como dice usted, Guajerito, vestido con su camiseta del Real Madrid, de programas de televisión, y que todo el mundo, como dicen en Pérez de León, haciéndole burling, ¿verdad? Basureándolo o molestándolo por su gran afición al Real Madrid. Hablemos del metanol. Ajá. Que yo creo que es un tema que se puso muy sobre el tapete en los últimos 3 meses aproximadamente, que se destapó lamentablemente con muchas muertes. Sí. Y cómo es que se da este brote, este horroroso caso en el que muere gente por consumir licores adulterados. Esto yo lo recuerdo en Nicaragua en su momento con el famoso Guarón. Hubo un brote terrible, creo que fueron más de 70 muertos en su momento, pero yo no me lo esperaba nunca en Costa Rica. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, ya lo comentabas, es decir, el primero que nos da la alerta es el doctor Matamoros del Hospital San Juan de Dios. Me dice, oye, estoy viendo esto, ¿verdad? Unos casos raros que se me pueden, ¿cómo se dice? Se me parecen mucho a intoxicación por metanol, ¿verdad? Luego, pues nos pusimos de acuerdo con él para que nos fuera reportando los casos. Muchos de los primeros fallecieron, entonces, y eran personas de la calle, no podíamos darle como la línea, seguirle la línea a las personas, dónde vive, qué hizo, revisar su casa, a ver si tenía una botella vieja o algo ahí. Se nos complicó al principio. Y luego, pues, por ejemplo, para darte datos internacionales, la mortalidad aproximadamente es del 20 a 50%, ¿verdad? Y de este 50% y del 50% que queda, pues sufren, ¿cómo se llama esto? Secuelas. Ajá. En Costa Rica tuvimos al día de hoy 79 casos, 50 fallecidos. Es decir, mucho más. Que lo internacional, ¿verdad? Mucho más que lo internacional. 75% hombres, 25% mujeres, casi todos estaban ligados al tema del alcoholismo crónico y a la indigencia, ¿verdad? A ciencia cierta, hicimos muchas investigaciones. Hay una cosa que es real, es decir, no solamente es el Ministerio de Salud, tiene que trabajar también el Poder Judicial. Yo creo, por ejemplo, yo les decía en reuniones que no me quieras oír en ese momento, como decía, sigámosles el rastro, por ejemplo, a un oriental, un chino que tenía un negocio, que seguía vendiendo licor, y cuando hablo de chino es porque era un chino de verdad, es decir, podía haber sido cualquier otra nacionalidad, seguía vendiendo el licor a pesar de tener, ¿cómo se dice? A pesar de tener todas las órdenes sanitarias y todas las cosas. El ministro de Salud fue muy valiente, quita la comercialización de ese producto y de todos los productos que estaban adulterados, con todas las implicaciones luego comerciales para esa misma empresa, porque la empresa puede tener culpa directa o simplemente pues se la copia, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Yo me veía en el plan de las dos situaciones, es decir, yo no tengo culpa y la copia es la que me está afectando. Sí. Sacamos de circulación todas las bebidas que en un momento determinado estuvieran adulteradas, ¿verdad? No se sabe todavía si es que ingresó al país el producto adulterado,
sí fue una copia, es decir, de los productos que normalmente circulan en Costa Rica, y sin discusión fue el brote más grande de intoxicación por metanol, con la tasa de letalidad más alta de las Américas. Sí, a pesar del sistema de salud de Costa Rica y todas las cosas, ¿eh? Es decir, 79 casos, 50 fallecidos. Sí, desgraciadamente creo que ahí nos llevamos un premio que nadie quiere. Exacto, y tenemos una disminución en las últimas semanas, después que se tomaron las medidas extremas aquellas de no comercialización. Yo creo que mucha gente entendió, se le hizo también porque había unos necios. En otros países seguramente, la democracia es buena y hay veces, pero hay veces te deja muchas limitaciones. Hay veces que la gente decía, es que no voy a perder el producto. No, hermano, en otro lado te meten presos y sigues vendiéndolo. Claro. Aquí era nosotros como una cacería atrás de toda la gente que estaba haciéndolo, a las denuncias, ir a los centros, a los lugares que por necedad estaban haciéndolos. Es decir, que seguían vendiendo los productos. En otro país, seguramente que te metían preso y eran muy importantes esas cosas. Yo creo que al final, pues la sociedad entendió que no era jugando el tema, que estaba afectando a costarricenses, porque casi todos estos eran costarricenses, ¿verdad? Sí. De los 50 fallecidos, prácticamente te puedo decir que el 90% fueron costarricenses, y que por un licor adulterado que entró al país en alguna condición, ya sea por una mala... Por un mal proceso de extracción. Exacto, sí. por un proceso de destilación, porque no creo, honestamente, no puedo pensar que sea el propio, ¿verdad? O equivocadamente se echó en el alcohol. Es mucho más barato, se usa en muchísimas cosas el metanol, y en este momento está en las manos del Poder Judicial, que ojalá encuentren, ¿cómo se llama esto?, a los responsables, porque verdaderamente fue de las crisis más grandes que me he enfrentado. El sistema de salud de Costa Rica, las crisis más grandes que se han enfrentado, sí, seguramente. Sí, porque sin duda es el evento de más alta letalidad de todos. De los últimos años, seguro. De todo lo que está ocurriendo. Pienso que el peor de los cánceres no ha matado tanta gente, o sea, no ha tenido una letalidad tan alta como la tuvo el metanol en un periodo muy corto. Esto es muy interesante decirlo, porque yo también lo pensaba cuando el doctor Daniel Salas, bueno, esta es una cuestión que se maneja entre ministerios, porque el Ministerio de Energía, de Economía y Comercio, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Exacto. El Ministerio de, ¿cómo es que se llama este? Bueno, comercio exterior, de comercio, turismo. Todos tienen que ver, porque en el momento en el que el ministro de Salud dice, bueno, se gira la orden sanitaria para retirar del mercado las marcas X, Y, Z, M, N, O y P. Exacto. Y se retiran todas, pues por supuesto, yo me pongo en el papel de un empresario sin culpa, por decente, ¿verdad? Yo soy el dueño de la marca X y me sacan del mercado bajo sospecha de que mi producto está adulterado, y yo digo, no, un momentito, mi producto es bueno, pero lamentablemente hay alguien que está pirateando la marca. Exacto. Y entonces envasa con la misma etiqueta y qué sé yo qué cosas. No, la razón de nuestra, más que todo, era que no podíamos diferenciar cuál era el bueno y el malo. Entonces se tomó una decisión drástica, por eso te decía, valiente de parte del ministro, la cual apoyo totalmente. Claro, porque vamos a ver, en situación de sospecha, todos se tratan como sospechosos. Así es. ¿Verdad? Entonces, fue pienso, el momento complicado que tuvieron que haber vivido quienes tomaron la decisión, pero también quienes se vieron perjudicados por esa decisión. Pero, entonces, te pregunto, ¿cómo lo recibieron esos empresarios? Y, por supuesto, los comerciantes no creo que lo hayan recibido muy bien, pero hubo un comportamiento responsable por parte de los empresarios que dijeron, bueno, doctor, no me gusta. Ha habido de todo. Pero sí, primero, seguramente van a demandar, estoy casi seguro, ¿verdad? Porque la democracia pues vale para todo. Vuelvo y te repito, fue una decisión valiente del Ministerio de Salud, empezando por el ministro de Salud. Y luego, por ejemplo, seguirle la línea a esas personas, cuando hablaba de orientales, seguirle la línea a esa persona que tenía producto. Lo único que tenías que preguntarle, ¿a quién se lo compraste? ¿Verdad? Aquí tengo la factura, ok. Y seguir la línea, el rastro de dónde venía, uno seguramente podía llegar al punto cero, por decirlo de alguna manera. No le toca al Ministerio de Salud, le toca al Ministerio Público hacer esas cosas. Entonces, era un poco más complejo, ¿me entiendes?
era un poco más complejo. Era igual. Eso no lo hacían ustedes. No, esa parte no nos toca a nosotros. Es decir, nosotros llegamos hasta un momento determinado. Ajá. Es decir, entonces nosotros estábamos como con un poco de las manos atadas y las medidas que se tomaron fueron medidas drásticas. Que yo me acuerdo de Costa Rica, es muy difícil que se haya sacado un producto así de circulación por tanto tiempo. Y no una marca, varias. Es decir, se saca, por ejemplo, de circulación alguno que no tenga permiso, que esté, o que sea una, no sé, que haya afectado a la FDA de Estados Unidos, una cosa así, ¿verdad? Pero así, masivamente, más de 60,000 botellas de licor de varias marcas, sacarlas del mercado, fue una decisión heroica, valiente y también de muchísimo trabajo, porque... Sí, claro, la logística de hacer eso es complicada. Parar el Ministerio de Salud para eso. Pero, lo repito, 79 casos, 50 fallecidos, es como que una persona esté afuera con una ametralladora dándole balazos a las personas. Eso es lo que hicieron de una forma u otra los que lograron que el licor estuviera adulterado. Bueno, y solo así como yo sé que el béisbol no es exactamente lo tuyo, pero para dar un batazo, hay una estimación aproximadamente de esas 50,000 botellas adulteradas, ¿qué porcentaje podría... Perdón, de esas que se decomisaron, ¿qué porcentaje podría haber estado adulterado? No tengo ese dato, pero en lo que el ministro había dado instrucción era por lo menos muestrear a las diferentes marcas a ver qué tenía, ¿no? De hecho, estábamos viendo el tema del levantamiento de la medida. Es una cosa bastante fuerte. Tuvimos un fallecido hace poco, ¿verdad? Y entonces, si bien es cierto que los casos han disminuido considerablemente, pues todavía puede haber circulación de licor en esos términos y que pueden afectar la salud de varias personas. Sí, pero es que es importante hacer ese muestreo, claro. Hacer ver esto porque de una u otra manera yo creo que es un elemento adicional para sustentar el hecho de que se salvaron muchas vidas en vamos a ver, en este proceso de de declarar la emergencia, de gestionar las órdenes sanitarias, de salir a la calle con un cuchillo entre los dientes a buscar todo el licor adulterado o todo el licor de esas marcas, porque no sabíamos si era adulterado o no. Evitar por todos los medios la comercialización de sus productos, ser policías por varios días, como salir a la calle a vigilar que esos productos no estuvieran, ¿cómo se llama esto?, vendiéndose en la calle. Eso es importante. Pues son esos entretelones que hay detrás de casos para los cuales a veces la comunidad dice, pero ¿qué está haciendo el ministerio? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Y bueno, a vos te tienen que haber llamado muchos periodistas, desde los que son más comprensivos hasta los que son más incómodos, y entonces solo falta que te digan, no seas inútil. No, seguramente me lo han dicho varias veces, o lo han pensado. No son solamente con el metanol, sino con varias cosas. Me ha tocado, yo creo, bueno, el brote de sarampión. Correcto, también. Sarampión. Bueno, brote, yo diría que... Es un brote porque no esperábamos lo que hubo. No esperábamos lo que hubo. Tuvimos 3 franceses, de ahí nos salió. Y tuvimos luego, pues, una familia que estaba residiendo en Costa Rica, de 17 fueron positivos. Pero claro, los tuvimos en una misma casa para que no afectaran al resto. No saltó la liebre de ahí, por decirte algo. El tema de la parotiditis en las cárceles ahora, el tema del metanol, brote importante en una mina de oro de malaria. Es decir, me ha tocado, no me ha tocado, ¿cómo se dice? Sí, ahora que estaba hablando Rodrigo de parotiditis, estamos hablando de paperas y resulta que hay... La encefalitis espongiforme bovina, que fue lo primero que me tocó cuando llegué. Sí, las vacas locas, por decirlo de alguna manera. Sí, el caso sospechoso de. Sí, el caso sospechoso de. Un caso sospechoso de, y ahorita que tenemos un brote de una enfermedad en equinos que Exacto. todavía no se sabe a ciencia cierta si es encefalitis equina, por qué causa o cosas por el estilo, que también se podría convertir en una zoonosis. Claro. Y entonces es una alerta a la que hay que estarle poniendo atención, porque hay que comenzar a hacer vigilancia más fuerte. De otro vector, por ejemplo, en el caso del anófilo y las aves migratorias, ya se cambia todo. Sí. ¿Verdad? Cambia absolutamente todo. Sí, estamos hablando entonces de un panorama epidemiológico muy complejo en Costa Rica
y que, bueno, desde el Ministerio de Salud, desde la Caja Costarricense de Seguro Social, porque hay algo que hay que tener muy en cuenta. El trabajo conjunto, Caja, Ministerio y sector privado, que es muy importante, y sector privado, yo creo que es bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso de las cosas que ocurren. Lamentablemente, el hacinamiento en las cárceles produce brotes de tuberculosis, produce brotes de parotiditis, produce brotes de piojos, de ácaros y de cuánta cosa a uno se le puede ocurrir, porque es gente mal alimentada, es gente que está en condiciones hacinadas de fuerte humedad y una serie de cosas más, con prácticas sexuales poco... Exacto, incluso agresivas, es decir, que puede incluso, no sé, violaciones, etcétera, etcétera, que es una cosa diferente ¿cómo se llama esto? Con muchas limitaciones. Con muchas limitaciones, entonces, bueno, el Ministerio de Justicia ahí, pues puede intervenir un poco, pero sale de las... pero estamos hablando del grueso de la población. Vamos a ver los esquemas de vacunación que tenemos en Costa Rica, que a Dios gracias son muy buenos y que en buena parte hacen que, si bien es cierto, entren casos de sarampión, se identifiquen prontamente. Se bloqueen rápidamente. Sí, un muy buen manejo, creo que un muy buen manejo en el Hospital Monseñor Sanabria. Luego los que tuvimos solos allá, que no, dijimos, bueno, al hospital, los primeros, vea, era primera vez que el manual de respuesta rápida se ponía en sarampión y rubiola, se ponía a juicio, a tela de juicio. Los primeros, pues, los pudimos llevar, ¿cómo se llama esto? Al Hospital Monseñor Sanabria. Incluso pensamos en un momento determinado hasta trasladarlos en vía aérea para que no contagiara más personas. Lo tuvimos que hacer vía marítima. Lo llevamos, no salió ningún caso. Estuvimos de todas las personas que tuvieron contacto con ellos, tuvimos, ¿cómo se llama esto? Contacto con las personas. Hablé con el embajador de Francia, con el embajador de Francia más de 20 veces, ¿verdad? Que si las personas, si estamos violando los derechos humanos o no. Lo más bonito de ese caso, ¿sabes qué fue? Que al final, unos antivacunas como ellos tres, al final, con todas las cosas y las limitaciones que le pusimos para que la población costarricense no estuviera afectada, ni los extranjeros o los nacionales que iban a volar con ellos tuvieran problemas, nos dejaron un ramo de flores a la dirección del hospital y un agradecimiento enorme porque un país pequeño le había dado una clase de cómo se deben tratar las cosas. Bueno, sin pecar de extremistas, era gente que estaba corriendo riesgo de muerte. Así es. ¿Verdad? Porque un sarampión complicado, principalmente en las personas de menor edad, podría eventualmente significar... Y es mucho más, tiene la transmisibilidad del ébola, la contagiosidad del ébola, del sarampión, es más contagiosa que el ébola. Sí. Más contagioso que dengue, más contagioso que Zika, por decirlo de alguna manera. Claro. Es decir, la posibilidad de que tuviéramos miles de casos era muy alta y Costa Rica no tuvo. Y luego el segundo, ya no tuvimos que llevarlo al hospital, ¿verdad? Tuvimos la atención ahí para no poner en riesgo a otras personas del hospital que hubieran tenido problemas. Los dejamos en su casa. Pudimos hacer un cerco epidemiológico en su casa, que las personas no salieran, que la policía nos ayudara, que los doctores, los epidemiólogos nuestros, pues estuvieran trabajando con ellos, que los doctores los fueran a ver todos los días, que la gente de la línea aérea entendiera, que la gente de las embajadas entendieran la necesidad que tuvieron, y Costa Rica otra vez fue ejemplo de eso, ¿verdad? También con el tema de parotiditis, ¿verdad? Ahora en las cárceles, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿y por qué hay nada más? ¿Y por qué hay nada más? ¿Y por qué nada más? Bueno, hay hacinamiento y todas las condiciones, pero ¿por qué hay nada más? Y buscando nos dimos cuenta, por ejemplo, que El Salvador tuvo el año pasado 178, pero en este momento tiene casi 2.000 casos, 1.998, y también la gran mayoría en cárceles. Ajá. Y todavía Costa Rica aguantó, por ejemplo, aguanta que esté en el medio carcelario y gracias, pues no hemos podido hacer. El sistema de salud de Costa Rica fue capaz ahora de vacunar va a vacunar casi a 20,000 personas, que no cualquier país tiene
tiene ese potencial de poder vacunar rápido a toda la población carcelaria del país, a todos los administrativos, a todos la policía penitenciaria, incluir también a los jueces de la República, incluir a la gente de lo OIJ, es decir, un trabajo bien, bien grande para evitar no solamente la parotiditis, ¿verdad? Sí, sino las otras Sino enfermedades las otras enfermedades que están asociadas con la vacuna. Todo esto, cuando uno lo dice, nos resulta tan natural. En Costa Rica nos resulta tan natural. Vaya para que lo vacunen. Todos estamos vacunados. O sea, una cobertura al 93% Sí. del esquema básico de vacunas a los 3 años de nuestros niños. Y uno dice, sí, pero es que suena muy fácil, pero en realidad es una labor titánica que el sistema de salud costarricense hace. A pesar de los antivacunas. Sí. Que es una de las peores plagas de... Vamos a ver, cómo soy demasiado diplomático. No, pero es que estos tipos deberían de encauzarlos por homicidio, por homicidio culposo. Así es. Yo diría que eso es por homicidio culposo. Porque ya ni tan siquiera es si te quieres vacunar o no te quieres vacunar, es que si no te vacunas me puedes afectar a mí y a mi familia. Bueno, gracias a Dios en Costa Rica tenemos ejemplos interesantes ahorita que se está con la campaña de la vacunación contra el papilomavirus humano. Ya se giraron órdenes sanitarias. Así es. Contra padres que no permitían que se vacunaran a sus hijas. Y la Sala Cuarta nos dio la razón. Y la Sala Cuarta apoyó le dio el espaldarazo y yo creo que en eso el sistema de salud costarricense es una cosa que creo que tenemos que valorar a pesar de las quejas. Sí, tiene quejas como todo. A pesar de yo las creo quejas. Que sí tenemos que hacer muchísimas cosas, empezando por mí, mejorar muchísimas cosas, ¿verdad? Pero... estamos es decir, somos capaces de darnos cuenta rápido, somos capaces de tomar medidas higiénico-sanitarias importantes, medidas epidemiológicas importantes, darle seguimiento a las cosas y tener acceso a tratamientos del primer mundo. Y pues yo no puedo terminar un programa de reflexiones sin... A mí lo del autobombo no me gusta, lo critico en otros, pero no cuando lo hago yo. Durante los últimos 20 años, la Universidad Nacional ha colaborado con el sistema de salud costarricense en la formación de ya casi 300, ya ni recuerdo qué número de profesionales en epidemiología, que yo creo que le han venido a dar un fuerte apoyo a lo que es todo este sistema de respuesta rápida, de identificación, de llevarle el pulso a las enfermedades. Y bueno, pues siendo que tengo aquí a mi derecha a un graduado de nuestra maestría, pues yo quiero felicitarte muchísimo, Rodrigo, por el trabajo que estás haciendo desde acá. Ya tuvimos una conversación en programas anteriores con el doctor Daniel Salas, también compañero de tu promoción, graduado de la Universidad Nacional. Los 3 directores de vigilancia de la salud, por decirte algo, sí, claro, han sido graduados de la Universidad Nacional. Y el actual ministro de Salud, pues es graduado de la Universidad Nacional. Y casi todos los que trabajan en esta dirección de vigilancia le deben a la Universidad Nacional y a tu persona, pues tener un poquito más de conocimientos en aras de mejorar la salud pública de los costarricenses. Y yo creo que, bueno, es parte del compromiso que las universidades públicas tenemos, como también es un compromiso del Ministerio de Salud vigilar por la salud de los costarricenses y más allá, por muchas de las acciones que se generan en Costa Rica irradian a nuestros países vecinos, ¿cierto? Irradian a nuestros países vecinos. Y la otra es que, como les comentaba hace un rato, delegaciones de otros países suelen venir a Costa Rica, tanto a la Caja de Seguro Social como al Ministerio de Salud, para conocer cómo es que hacemos en Costa Rica las cosas para tratar de replicar en sus países. Yo les agradezco muchísimo a nombre del doctor Leiner Vargas Alfaro, quien se unió al programa hace un rato. Saludos para Leiner desde acá hasta Madrid, en donde yo sé que 12 de la noche, 12 del día, de la madrugada. Sí, yo sé que a Rodrigo le encantaría muchísimo estar en Madrid.
Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con el... No, estoy feliz de estar aquí. Estamos, un país que le agradezco muchísimo y encantado de verdad, profe, porque me ha dado la posibilidad de participar en su programa y lo felicito y que siga adelante. Muchísimas gracias y los invitamos a que el próximo lunes, al ser las 3 de la tarde, nos vuelvan a hacer el favor de su compañía en Reflexiones Radio. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar con el doctor Oscar Álvarez sobre su producción literaria y sobre la importancia que tenemos que darle a ciertas figuras históricas dentro de la construcción de la vida de las personas en general, pero en particular de los costarricenses. Así que los esperamos el próximo lunes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Profe, gracias.